La técnica más usada para la intubación endotraqueal es la laringoscopia directa, que implica la visualización directa de la glotis con la ayuda de un laringoscopio. El tubo endotraqueal se introduce a través de la abertura glótica hacia la tráquea bajo una observación continua. La preparación para la laringoscopía comprende la colocación adecuada del paciente, la preoxigenación adecuada y el aseguramiento de la disponibilidad y función adecuada de todo el equipo necesario. Laringoscopios, tubos traqueales, guías de tubo, una jeringa vacía para inflar el manguito del tubo traqueal, un aparato de aspiración y el equipo esencial para la ventilación con mascarilla, lo que incluye una fuente de oxígeno. Debe estar presente un ayudante experimentado que ayude con la manipulación externa de la laringe y la retirada de la guía, entre otras tareas. La preparación adecuada es de suma importancia, como en cualquier intervención realizada en la vía respiratoria. El primer intento debe ser el mejor. Para que la laringoscopía tenga éxito, debe conseguirse una línea de visión entre la boca y la laringe. El modelo clásico usado para describir las relaciones anatómicas necesarias para lograr esto implica la alineación de los tres ejes anatómicos, el bucal, el faringio y el laringio. La colocación del paciente en la posición de olfateo aproxima esta alineación. La flexión cervical alinea los ejes faringios y laringio y la máxima extensión de la cabeza en la articulación atlanto-occipital acerca el eje bucal a la alineación. La precisión de este modelo se ha puesto en duda y se ha propuesto varios modelos alternativos para explicar la ventaja anatómica de la posición de olfateo. Sin embargo, independientemente del modelo explicativo, las pruebas existentes en la literatura médica apoyan la afirmación de que la posición de olfateo es la posición óptima para la laringoscopia. La colocación adecuada de la posición de olfateo implica aproximadamente 35 grados de flexión cervical, lo que se consigue con una elevación de 7 a 9 centímetros de la cabeza sobre una almohadilla dura. Los pacientes con cuellos cortos pueden precisar una menor elevación de la cabeza. Los pacientes obesos requieren a menudo una elevación de los hombros y de la parte superior de la espalda para conseguir una flexión cervical adecuada, lo que puede conseguirse colocando al paciente en la posición de rampa. Es útil confirmar la alineación horizontal del meato auditivo externo con la escotadura external para asegurar una elevación óptima de la cabeza tanto en pacientes obesos como delgados. La flexión cervical adecuada también facilita una extensión atlanto-occipital máxima, lo que proporciona una alineación óptima de los ejes bucal y faringio, que es el principal determinante de la calidad de la visualización laringea, y potencia la abertura de la boca. La técnica para la laringoscopía consiste en la apertura de la boca, la inserción de la pala del laringoscopio, la colocación de la punta de la pala del laringoscopio, la aplicación de una fuerza elevadora a la glotis y la inserción de un tubo traqueal a través de las cuerdas vocales en la tráquea. La apertura de la boca se consigue mejor usando la técnica de las tijeras. El pulgar derecho empuja en sentido caudal sobre los molares inferiores derechos, mientras los dedos índice o tercero de la mano derecha empujan los molares superiores derechos en la dirección opuesta. La decisión de usar una pala Macintosh o Miller es multifactorial. Sin embargo, las preferencias personales y la experiencia del laringoscopista son una consideración significativa. La pala Macintosh se usa en general más en los adultos, mientras que las palas rectas se usan en pacientes pediátricos. Las palas curvas proporcionan más espacio para el paso de un tubo endotraqueal a través de la bucofaringe, atribuible a su reborde mayor, y se considera generalmente menos probable que produzcan un daño dental. Las palas rectas se prefieren en los pacientes con una distancia tiromentoniana corta y suelen proporcionar una mejor visión de la glotis en los pacientes con una epiglotis larga y blanda. Cuando un estilo de laringoscopio no proporciona una visión adecuada de la glotis, el otro puede ser eficaz. En la mayoría de los adultos suele ser adecuada una pala Macintosh del tamaño 3 o Miller del tamaño 2. En pacientes de mayor tamaño o pacientes con una distancia tiromentoniana muy larga, una pala mayor puede ser más apropiada. La pala Macintosh se introduce en el lado derecho de la boca y el reborde se usa para apartar la lengua hacia la izquierda. Una vez introducido el laringoscopio, puede usarse la mano derecha para asegurar que el labio superior no quede entre el laringoscopio y los incisivos superiores. La pala se avanza a lo largo de la base de la lengua hasta visualizar la epiglotis. La punta de la pala se avanza entonces más y se coloca en la valécula. Una fuerza orientada en un ángulo de 45 grados hacia arriba y lejos del laringoscopista eleva indirectamente la epiglotis, ejerciendo tensión sobre el ligamento ioepiglótico, lo que expone las estructuras glóticas. La punta de la pala no debe elevarse usando el laringoscopio como una pala apoyada en los incisivos superiores, ya que podría dañar los dientes y proporcionar una visión inferior de la glotis. Se consigue un vector de fuerza orientado de forma apropiada usando el deltoides anterior
y el tríceps, no con una flexión radial de la muñeca. Una vez conseguida una vista completa de la glotis, el tubo endotraqueal se agarra como un lápiz con la mano derecha y se guía a través de las cuerdas vocales hacia la tráquea. El paso del tubo endotraqueal se facilita mediante un movimiento angular anterior de la punta, lo que se consigue moldeando el tubo endotraqueal con una guía maleable en forma de palo de hockey, con un ángulo aproximado de 60 grados formado a 4 o 5 centímetros del extremo distal, o acentuando la curva natural anterior del tubo endotraqueal mediante la inserción de la punta en el conector, formando un círculo durante varios minutos antes de realizar la laringoscopía. La pala Miller del laringoscopio se introduce usando la técnica paraglosa. Este método proporciona un máximo control sobre la lengua y evita el contacto del laringoscopio con los incisivos maxilares. El laringoscopio se introduce lateral a la lengua y se hace avanzar con cuidado a lo largo del receso paragloso que hay entre la lengua y la amígdala. La aplicación de una fuerza elevadora moderada continua al mango del laringoscopio ayuda a mantener un desplazamiento lateral de la lengua y reduce el contacto con los dientes maxilares. A medida que avanza el laringoscopio, la epiglotis aparece a la vista y la punta del laringoscopio pasa posterior a ella. La posición óptima de la punta del laringoscopio recto está en la línea media de la superficie posterior de la epiglotis, cerca de la comisura anterior de las cuerdas vocales. Esta posición alcanza un buen control de la epiglotis y facilita el paso del tubo traqueal. La dirección de la fuerza aplicada al mango es la misma cuando se usa la pala Mackintosh. El uso de la manipulación laringe externa puede mejorar la visión de la laringe. La presión hacia atrás, arriba y hacia la derecha, también llamada maniobra Burp, sobre el cartílago tiroides es la más utilizada. La manipulación laringe externa óptima se consigue cuando el laringoscopista usa la mano derecha para guiar la posición y la mano de un ayudante mientras ejerce presión sobre la laringe. La dificultad con la intubación endotraqueal mediante la laringoscopía directa es sobre todo una función de la visión inadecuada de la glotis. Cormack y Lehane idearon una escala de graduación en 1984 para describir la visión laringoscópica de la glotis. Se valora el grado de dificultad para lograr una intubación endotraqueal según las estructuras anatómicas que se visualicen. En el grado 1 se observa el anillo glótico en su totalidad, lo cual significa una intubación muy fácil. En el grado 2 solo se observa la comisura o mitad superior del anillo glótico. Se considera difícil. En el grado 3 solo se observa la epiglotis sin visualizar el orificio glótico, por lo que se considera muy difícil. En el grado 4 se tiene imposibilidad para visualizar incluso la epiglotis, por lo que la intubación solo es posible con técnicas especiales. Cuando la visión laringea es inadecuada, el laringoscopista debe de verificar que el paciente esté en una óptima posición, que se esté proporcionando una adecuada manipulación laringea externa, y que el laringoscopio no sea introducido a una profundidad excesiva. Hay que considerar si sería beneficioso usar un laringoscopio mayor o un estilo alternativo de pala. Cuando el tubo endotraqueal no puede pasarse hasta la tráquea bajo visión directa, las opciones son las siguientes. Número 1. Intentar pasar a ciegas el tubo endotraqueal, lo que tiene riesgo de traumatismo laringio, hemorragia y obstrucción de la vía respiratoria. Segundo. Utilizar un estilete para la intubación o guía. Y tercero. Utilizar abordajes alternativos para la intubación, como los del algoritmo de la vía respiratoria difícil de la ASA. Cuando la visión de la glotis es adecuada, el tubo endotraqueal debe introducirse por la comisura derecha de la boca y hacerse avanzar de modo que cruce el eje largo de la pala del laringoscopio en la glotis, en lugar de insertarlo en la línea media y paralelo al eje largo de la pala del laringoscopio, lo que asegura que la visión de la glotis no se oscurezca. La punta del tubo endotraqueal se pasa a través de la entrada de la glotis y se avanza hasta que la porción proximal del manguito está aproximadamente 2 centímetros más allá de las cuerdas vocales. Si se está usando una guía o estilete, entonces el estilete debe retirarse cuando la punta del tubo endotraqueal esté correctamente a nivel de las cuerdas vocales, mientras el tubo endotraqueal se mantiene quieto con firmeza. Esta técnica ayuda a limitar el traumatismo de la mucosa traqueal con el estilete semirrígido. Una vez colocado el tubo endotraqueal, el laringoscopio se saca de la boca, se infla adecuadamente el manguito del tubo y se ventila de forma manual al paciente mientras se sujeta el tubo endotraqueal en su lugar con la mano. Es necesaria una verificación inmediata de la colocación endotraqueal del tubo. La intubación esofágica o intrabronquial es una fuente significativa de morbilidad y mortalidad relacionadas con la intubación. La colocación endotraqueal
puede determinarse confirmando una elevación del tórax, una condensación en el tubo visible, unos signos respiratorios iguales en los dos lados de la pared torácica, la falta de ruido respiratorio sobre el epigastrio, volúmenes corrientes expirados grandes y una distensibilidad apropiada de la bolsa reservorio durante la ventilación manual. El indicador más importante y objetivo de la intubación orotraqueal es, sin embargo, la presencia de un capnograma normal, una onda de dióxido de carbono, durante al menos 3 respiraciones. El broncoespasmo intenso, la mala función del equipo, la parada cardíaca o el colapso hemodinámico pueden impedir la aparición del trazo del capnograma, a pesar de una colocación adecuada del tubo. Si quedan dudas, entonces la broncoscopía con fibra óptica, aunque no se utiliza de forma habitual, es muy fiable para confirmar la colocación del tubo. La hipoxemia, el aumento de las presiones en la vía respiratoria, la expansión asimétrica del tórax y la falta de sonidos respiratorios en un pulmón, generalmente en el izquierdo, son indicativos de una intubación intrabronquial. El neumotórax también puede producir este cuadro. La broncoscopía con fibra óptica o la radiografía de tórax también pueden usarse si el cuadro clínico no está claro.